que discutir algo que me quieran ver la cara, vemos. Dale, Bien. los dejo. Suerte. Perfecto. Bueno, vamos a empezar la charla presentando un paciente, ¿sí? Y vamos a tratar de discutir un poco los datos de este enfermo. En esta parte quiero que ustedes hablen, aunque no los vean. Después de presentar al enfermo, vamos a ir avanzando con la charla de hoy. ¿Saben de qué es la clase, no? Bueno, insuficiencia renal aguda. Mi nombre es Silvina Maltas, para los que no me conocen. Soy docente de la universidad y soy médica nefróloga. Trabajo en el Hospital San Martín de la Plata. Algunos de ustedes han cursado conmigo. Bien, este es un paciente de 80 años, cuyo motivo de consulta es diarrea y fiebre. Es un hombre que comienza hace 5 días con síndrome febril, con registros de 39 grados centígrados, diarrea acuosa, entre 6 a 8 deposiciones día, vómitos alimentarios e intolerancia digestiva. Como antecedentes patológicos, es un paciente hipertenso que tiene 20 años de evolución de tratamiento con enalapril y cardiopatía isquémica, para lo cual toma aspirina, 100 miligramos día. En el examen físico, el paciente tenía una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 102 por minuto, febril 39, como les había dicho hoy, frecuencia respiratoria de 16. Piel y mucosa seca, signo del pliegue positivo, y el resto sin particularidades. Sobre esto que les estoy presentando, sobre este caso clínico que les estoy presentando, ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿Quieren saber algo más que les queden dudas? Si no, paso a los métodos complementarios, a los resultados de algunos métodos complementarios de estudio. Díganme ustedes. Le preguntaría si ha comido algo en mal estado que pueda asociar al cuadro, también si vive con alguien que tenga los mismos síntomas en la casa. Uh-huh. En principio que él registre, no. Y era el único que tenía esos síntomas. O sea, no registró haber comido algo que le cayera mal. Y si también es la primera vez que le pasó, o si es de repetir estos cuadros gastrointestinales. No es habitual que tenga cuadros gastrointestinales, no es la primera vez. Piensen que tiene 80 años, o sea, ha tenido cuadros de diarrea y fiebre, pero esporádicos, nada que le llamara la atención. Similares por ahí a este, pero no es una cosa reiterativa. Los únicos antecedentes son la hipertensión y cardiopatía isquémica. ¿No es diabético? ¿No tiene alguna otra enfermedad de base? No, ninguna otra enfermedad de base. ¿Toma alguna otra medicación aparte del enalapril? Tampoco. Enalapril no les dije, pero toma 10 miligramos cada 12 horas. Capaz no tiene nada que ver, pero por la edad y por ser hombre no tiene algún otro antecedente, así como algún cáncer, alguna neoplasia de próstata. No que él conozca. Eso, los que no les puse antecedentes es que no los tiene. No es porque se los esté ocultando para que me los pregunten, es que no los tiene realmente. ¿Hizo algún viaje antes de empezar con este cuadro a algún lugar con...? No, el señor es de La Plata, vive en La Plata, y en realidad no tiene está mayormente en la casa, comparte con la familia, pero no tiene mucha mayor actividad. ¿Las vacunas de COVID las tiene? Tiene las vacunas para COVID. Esa voz la reconozco. Hola Silvina, Ricardo. ¿Cómo te va? Bien, sí, las tiene. La última dosis la recibió en enero de este año. ¿También hasta ahí? Vamos a pasar a la que sigue. En el laboratorio lo que se evidencia es que el paciente tiene un hematocrito de 43, una hemoglobina de 14 gramos litro, 8.500 blancos.
Esto es 250.000, no 25.000, me falta un cero. 250.000 plaquetas, una glucemia de 0,70, una urea de 0,80, una creatinina de 2,55, el hepatograma sin particularidades, un sedimento urinario con leucocitos y glóbulos rojos escasos cilindros hialinos. Se le hace una ecografía al paciente y tiene hígado y vaso sin particularidades, vesícula litiásica y ambos riñones de forma y tamaño conservado con discreto aumento de la ecorrespuesta. Hasta ahí es la presentación del enfermo. A mí lo que me gustaría con los datos clínicos y los estudios de laboratorio es que alguno dé alguna opinión de qué impresión diagnóstica tiene. Parecería ser o una intoxicación alimentaria. Vamos a hacer una cosa, esperen un cachito. Díganme, sí. Yo voy a salir de la pantalla, no voy a salir de la presentación. Voy a cambiar la pantalla del escritorio porque me gustaría verlos y después voy a volver a entrar. Espero no hacer macanas. Ahí me ven y ahí los veo. ¿Está? Salió la pantalla, ¿no? ¿Salió la clase? Sí. Bien. Sí, profe. Bien, díganme. ¿Quién iba a hablar? Yo, Agustina. Agustina, decime, Agustina. Parecería ser o una intoxicación alimentaria o alguna, intoxicación por la diarrea acuosa, por los vómitos. Podríamos pensar también en una infección. Bien, o sea que en principio lo que te parece es una diarrea aguda, probablemente infecciosa, en un paciente mayor de 80 años, hipertenso y con antecedentes de cardiopatía isquémica, ¿sí? Sí. Eso sería como un resumen semiológico de lo que tiene el enfermo. ¿Qué les llama la atención del laboratorio? Y la creatinina me llamó la atención a mí. La creatinina. ¿Qué más? En lo que es yo les voy a poner el laboratorio de nuevo y ustedes me van a decir, avísenme si no llegan a ver, ¿eh? Parece que está deshidratado. ¿Ahí ven el laboratorio? Sí. Sí. Bien, perfecto. Parece que está deshidratado. ¿Por qué? Porque el hematocrito de 43, teniendo en cuenta la edad que tiene, y la hemoglobina de 14, o sea, si bien están bien, pero son como un poco elevadas para la edad, ¿no? Bien. Alguien dijo, tiene la creatinina elevada. ¿No? El comentario que hiciste, ¿cómo te llamas? Kiara, yo soy Kiara de Climent, no sé si te acordás. Sí. ¿Cómo andás, Kiara? Estoy un poco rubia nomás. Bien. Bueno, el enfermo está deshidratado, pareciera estar deshidratado. Hay otro dato más que ayuda, y el comentario que hicieron sobre el hematocrito y la hemoglobina para este paciente nos hace pensar que puede estar hemoconcentrado. De hecho, si yo no les mostrara el laboratorio, ¿ustedes me dirían que el paciente está deshidratado? Sí, por el signo del pliegue. Sí, porque lleva 5 días de evolución. Sí, en realidad, a ver, una persona podría llevar un solo día de evolución y estar deshidratado, ¿sí? Pero un paciente de 80 años con una gastroenteritis aparentemente, probablemente infecciosa, febril, ¿sí? Que en el examen físico está con tendencia a la hipotensión, taquicárdico, de nuevo, febril, piel y mucosas secas y con signo del pliegue positivo, yo hay datos del laboratorio que ya voy a esperar. ¿Bien? O sea, es probable que yo espere que este paciente esté hemoconcentrado, es probable que espere que tenga por ahí algo que no tiene, pero que podría haber esperado que tuviera, es leucocitosis, en este caso tiene 8.500 blancos. Podría esperar que tenga urea y creatinina elevadas, si presenta algo de disfunción renal. Bien, entonces son cosas que yo antes de ver el laboratorio me podría haber imaginado. La gente que ha cursado conmigo debe recordar que yo les trato de hacer pensar qué esperarían encontrar en un laboratorio. Y lo que marcaron está bien. Los datos clínicos, el examen físico y el laboratorio muestran que es un paciente añoso, con un cuadro aparentemente infeccioso de una gastroenteritis, probablemente aguda, probablemente infecciosa, son las más frecuentes, y que en el laboratorio resalta la hemoconcentración
o la probable hemoconcentración, y urea y creatinina elevadas. ¿El sedimento urinario tiene algo? Sí, los cilindros hialinos también es como que darían un indicio de afectación ya renal. Bien, en realidad, ¿Los hialinos no son normales? ¿quién contesta a esa pregunta? Agustina. No, pero ¿quién le contesta a Agustina? Sí, son normales. Ese sedimento urinario es normal. Tiene escasos leucocitos y escasos glóbulos rojos, y los cilindros hialinos escasos son normales. Si fueran abundantes cilindros hialinos, yo ahí podría pensar en alguna otra cosa, pero la presencia de cilindros hialinos escasos son normales en el sedimento. ¿Bien? ¿Qué otro dato positivo tienen? Profe, ¿el valor de las plaquetas está bien? 25. No, lo que pasa es que, yo les dije me faltó un 0. Son 250.000. La ecografía dice discreto aumento de la ecorespuesta. Bien. ¿Y eso en qué te hace pensar? Alguna propiedad del riñón cambió. Pues sí, puede ser. ¿Quién puede ayudar un poquitito más? La idea es que cuando terminemos la clase, algunos de los conceptos que estamos viendo en este enfermo se vayan aclarando. ¿Quién puede decir algo más de ese aumento de la ecorrespuesta con riñones de forma? Riñones? ¿O de ¿Cómo? solo uno? Ambos riñones. Fíjate que dice, ambos riñones de forma, tamaño conservado, con discreto aumento de la ecorrespuesta. ¿Pasa porque la perfusión está disminuida, profe? ¿Cómo? Porque hay una disminución de la perfusión. Uh-huh. Eso es una posibilidad. Si yo les tuviera que preguntar, para pasar a la siguiente diapo, si yo les tuviera que preguntar, ¿qué diagnóstico clínico finalmente le pondrían al enfermo? ¿Qué más tiene? Tiene una gastroenteritis con, ¿qué más? Toda la deshidratación. Bien. ¿Y por qué dijimos, está deshidratado? Sí. Y una insuficiencia renal la podés sospechar por la creatinina. Pero ahí habla de un estado de hipovolemia. Bien. Bueno, Por vamos eso a no hay empezar. respecto a los valores. Bien, yo voy a pasarles la segunda diapositiva. La segunda no, la tercera, la que sigue. Y fíjense que lo que les da es una definición clínica de injuria renal aguda. Y dice que la injuria renal aguda es considerado un síndrome clínico que está caracterizado por un rápido deterioro de la función renal, horas a semanas, con declinación o caída de filtrado glomerular, generalmente reversible, que genera retención de productos nitrogenados, como urea y creatinina, los que más frecuentemente medimos, y de productos no nitrogenados. Y que puede producirse en el contexto de función renal previa normal, que es lo que se conoce como injuria renal aguda clásica, o sobre una enfermedad renal crónica preexistente, que es lo que se conoce como injuria renal aguda sobreimpuesta a enfermedad renal crónica. Con esta definición que yo les estoy dando, y considerando el paciente que les presenté recién, ¿alguien puede decir algo más? Le falta un clearance, hacerle una función renal a ese paciente para determinar la injuria. Tenés que hacer una orina de 24 horas. Bien. ¿Qué pasa si yo digo con este No, laboratorio? necesitamos saber el estado previo del paciente. Necesitan saber el estado previo del paciente. Bien, ¿por qué? ¿Cómo lo sabrías? No sé quién está hablando, pero ¿cómo lo sabrías? Yo, Tomás, por ahí pidiéndole, obviamente indagando antecedentes o pidiéndole que traiga laboratorios anteriores, por ejemplo. Perfecto. Si yo tuviera un paciente que me trae un laboratorio donde me evidencia que la creatinina sérica es de 0,68 miligramos por ciento y que la urea es de 0,25,
podría decir que y ese laboratorio es del mes previo, yo podría decir que lo que está sucediendo con el riñón es una injuria renal aguda pura, ¿no? Bien. ¿Los antecedentes del enfermo, que sea hipertenso y que tenga cardiopatía isquémica, tienen alguna relevancia? Tomás, vos que me decías que si veías el laboratorio podrías saber si esto es nuevo o si esto es algo que se instala sobre algo viejo. Y las dos indican, justamente, son dos patologías que se correlacionan con nefropatía. Que se correlacionan más que con nefropatía, que por ahí es muy general, con enfermedad renal crónica, ¿sí? Con posibilidad de que haya algún daño de larga data sobre el riñón o por lo menos superior a los 3 meses. Perfecto. Vamos a seguir. Y además el uso de IECA puede ser. ¿El uso de IECA a qué te ayuda? Y ¿Qué te hace pensar, Agustín? Que disminuye el filtrado glomerular. Lo que te sucede, lo vamos a ver en el transcurso de la clase, pero lo que producen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es una vasodilatación de la arteriola eferente. ¿Se acuerdan los riñones? Arteriola aferente, penacho glomerular, arteriola eferente. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina lo que producen es una vasodilatación de la arteriola eferente, una caída de la presión intraglomerular, y esa caída de la presión intraglomerular es lo que hace que cuando uno los utiliza caiga el filtrado glomerular, ¿sí? Cuando un paciente tiene un estado de hipoperfusión de la causa que sea, está febril, deshidratado, tiene hipovolemia y está utilizando inhibidores de enzima asociados, inhibidores de la enzima de la enzima convertida de angiotensina, esta situación de caída del filtrado se puede intensificar, puede acentuarse, ¿está? Entonces, en realidad lo que hacen los inhibidores de la enzima de convertidora es sumarle un poco más de riesgo al paciente que agrega alguna situación clínica que le produce hipoperfusión renal. Ese es el motivo por el cual cuando uno ve a estos enfermos, una de las cosas que tiene que hacer es suspenderles los inhibidores de la enzima convertidora, ¿sí? De la angiotensina. Igual lo vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿está? Pero está bien lo que vos, es acertado lo que estabas planteando. Bien, vamos a seguir avanzando. Párenme todas las veces que quieran, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué es este cuadro? Lo que yo les daba anteriormente era una definición clínica de injuria renal aguda, ¿sí? Es como una definición muy general de injuria renal aguda. Lo que les muestra este cuadro son clasificaciones que se empezaron a utilizar aproximadamente en el 2010-2012, que lo que trataban de hacer era unificar criterios sobre cuando un médico definía, o en cuanto cuando un médico definía si un paciente tenía o no insuficiencia renal aguda. Los criterios que utilizaban, lo que producían era una clasificación de riesgo, ¿sí? Fíjense, riesgo, injuria, falla, que a medida que desciende en la escala es más grave, o de estadios de daño renal, estadio 1, 2 y 3, tomando en cuenta para hablar de estos estadios o de esta clasificación riesgo, injuria, falla, estos últimos dos no se utilizan más, se utilizaban al principio, lo que es pérdida y enfermedad renal crónica terminal. Para producir estas clasificaciones se utilizaban creatinina o filtrado glomerular, creatinina sérica o filtrado glomerular y volumen urinario. Bien, los dos utilizan lo mismo, criterio de creatinina y volumen urinario. ¿Para qué? Lo que estas personas discutían, o que estos grupos de estudio discutían, es que aquellos enfermos que tenían un incremento de la creatinina de 1.5 por sobre su valor basal, o incremento por 2 por sobre su valor basal, o por 3, después vemos lo del filtrado, no se preocupen,
ingresaban en la categoría de riesgo cuando era por 1.5, de injuria cuando era por 2 o de falla. Lo mismo pasa en este otro sistema de clasificación que se llama de Akin, que la clasifica en estadio 1, 2 y 3. Fíjense, incremento de creatinina por 1.5 por sobre el valor basal del paciente, dato que yo debería tener, incremento de creatinina por 2 e incremento por 3 para hablar de estadios 1, 2 y 3. Si considero el criterio de volumen urinario, digo que el paciente tiene riesgo de injuria renal aguda cuando tiene un volumen urinario menor en los dos casos. Fíjense que es igual a 0,5 mililitros kilo hora durante 6 horas o a 0,5 injuria o estadio 2 a 0,5 mililitros kilo hora por 12 horas y falla cuando tiene un volumen urinario menor a 0,3 mililitros kilo hora durante 24 horas o anuria por 12 horas. Los pacientes ingresan, yo les dije que a medida que bajo en la clasificación es más grave el estadio de la insuficiencia renal aguda o de la injuria renal aguda, tomando siempre el peor criterio. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo un enfermo que ingresa con que tiene una creatinina, pongamos el ejemplo de este paciente, yo les había dicho que tenía una creatinina de 0,7, ¿sí? De hace un mes, una creatinina de 0,7 miligramos por ciento. Ingresa ahora a terapia intensiva con una creatinina de 2,55, ¿sí? Miligramos por ciento. ¿Se acuerdan del laboratorio que les mostré? Sí. Bien. No tengo volumen urinario, o sea que para ingresarlo en la clasificación de injuria renal aguda tengo que usar el criterio de creatinina. ¿Dónde lo ubicarían al enfermo? ¿En qué? Cualquiera de las dos clasificaciones que quieran usar. Hay otras, yo les puse 2 como ejemplo. ¿Dónde lo ubicarían? ¿En qué etapa? Si ustedes conocían el valor basal, ¿tiene creatinina por 1.5, por 2 o por 3 basal? Puede ser estadio 3 en la clasificación de Akin. ¿Por qué, Corando? Porque incrementó por 3 la creatinina. Incrementó por más de 3 la creatinina. Bien. ¿Y para qué me sirve esto? Y ahí está la discusión. Además de unificar, Y yo para sé que... establecer la conducta terapéutica que se va a tomar o no. No necesariamente. Vos acá lo que estás diciendo es que definís que si el paciente tenía una creatinina basal de 0,7 y incrementó a 1.4, la duplicó, ¿sí? Está en un estadio de injuria o en un estadio 2 de injuria renal aguda. Vos vas a decir eso y vas a unificar criterios conmigo, porque, por ejemplo, voy a salir de la presentación porque soy medio caprichosa, pero me gusta verlos cuando hablo. Vamos a unificar criterios porque, por ejemplo, sí, para hacerlo más distendido. Por ejemplo, si viene una persona de 80 años y tiene una creatinina de 0,9 y viene una persona de 35 años y tiene una creatinina de 0,9, ¿es lo mismo? ¿Por qué? Claramente no. ¿Por qué? Y porque uno espera en las personas más ancianas, por el propio envejecimiento, que se empiece a producir una insuficiencia renal fisiológica, digamos. A ver, decime un poco, me interesó. ¿Cuánto pierdo de filtrado glomerular por año a partir de los 30 años? Ustedes todavía no entraron ahí. Yo ya empecé a perder filtrado glomerular. ¿Cuánto pierdo? No, el valor exacto no lo sé. ¿Es 1 mililitro, profe? ¿Cómo? 1 mililitro. ¿1 mililitro? Por kilo, por hora, ¿no es? No, si perdés 1 mililitro por kilo por hora, llegamos todos a estar en diálisis a los 40. Que es entre 0,7 y 1. Es un mililitro minuto por año. Bien. ¿Sí? Por año. Entonces, a partir de los 30 años. Entonces, pero otro dato que tiene que ver con la edad, como decía Tomás, es que yo no espero que una persona de 80 años tenga la misma creatinina que una persona de 30, porque la creatinina se forma a partir de la masa muscular. ¿Sí? La producción endógena de creatinina tiene que ver con la masa muscular que tiene un paciente. Entonces, si yo tengo un físico-culturista que se la pasa levantando fierros,
va a tener una masa muscular mucho mayor que la que tiene un abuelo que ya está sarcopénico. Entonces, por ahí el mismo valor de creatinina para el físico-culturista es normal y para el abuelo es insuficiencia renal. Bien, entonces no me puedo basar solamente en el 0,9 miligramos decilitro de creatinina aislado. Tengo que pensar que por ahí ese paciente no tiene 0,9, tiene 0,6 de creatinina y ese 0,9 es insuficiencia renal. Por ahí leve, por ahí un estadio 1 de riesgo, una injuria, una falla, o 1, 2, 3, el que quieran. Pero lo tengo que medir de esa manera. Es muy útil en ese caso tener el dato de la creatinina basal del enfermo o algún dato previo que me permita orientarme. ¿Se entendió? Bien, ¿y para qué me sirve? Sí, decime. En ese caso... No se quieren poner las caras, ¿no? Se esconden las caras ahí atrás del coso. En muchas ocasiones. Ay, profe, a mí se me traba, recién un poco lo espero si me conecto. En el caso que debe pasar más seguido, que llega el paciente a terapia sin creatinina previa, ¿qué le haces? ¿Un clearance de creatinina ahí para comprobar? No, digamos. No, en ese caso tenés que seguirlo desde que ingresa. O sea, el paciente que entra, vos fijate, voy a pasar a la clasificación, ustedes fíjense, les estoy compartiendo toda mi pantalla, ya ven a mi hijo, me ven a mí, pero bueno, no, sale así. Ustedes fíjense este punto, este dato de acá. Si el paciente entra con una creatinina más de 4 miligramos decilitro, ya está en falla. Si yo no tengo un dato previo y la creatinina está por encima, hay fórmulas que te permiten calcular la creatinina basal del paciente. Son bastante complejas y en general no se usan. Lo que uno suele hacer en terapia intensiva con el enfermo es tomar la creatinina de ingreso, si no tiene otro basal, y aplicar o asociar ese valor con las características del enfermo. ¿Sí? Por más que el valor de creatinina, independientemente del valor de creatinina. Te voy a poner el ejemplo, te voy a hacer un comparativo con los ejemplos que vimos hoy. Yo en este paciente de 80 años, 2.55 de creatinina, digo que tiene insuficiencia renal. Si yo tenía el valor del dato previo de 0,70 de creatinina, digo, este paciente probablemente sea una injuria renal aguda, porque tenía un valor normal y lo pueda clasificar bien. Pero si yo no tuviera ese dato, digo 2.5 de creatinina, podría decir, para la edad del enfermo, los antecedentes patológicos del paciente, este valor de creatinina puede ser una injuria renal aguda sobreimpuesta en una enfermedad renal crónica que estaría en estos estadios. Entre probablemente 2,5 de creatinina estás con un filtrado, una caída del filtrado superior al 75%, pero son inferencias que hace un nefrólogo, son bastante más finas, digamos. En el caso de ustedes, lo que les va a servir es tener el valor de ingreso del paciente a terapia. Entonces, sobre ese valor, poder decir, el paciente subió 1.5 la creatinina, subió 2 la creatinina, subió 3, y poder meterlo en la clasificación. Ahora les voy a decir cuál es el motivo por el cual a nosotros nos interesa utilizar esta clasificación, porque si no es como una clasificación medio que no tiene sentido, ¿sí? Solo por el hecho de nihilismo. La importancia de esta clasificación surge además de, como yo les decía hoy, para poder unificar un poquito cómo uno define a estos pacientes, tiene que ver con esto. Lo que se vio en los enfermos que tenían incremento de valores de nitrogenados, donde uno estaba pensando en que una injuria renal aguda era un posible diagnóstico, era que aún pequeños incrementos de la creatinina sérica tenían un impacto muy importante sobre la mortalidad de los enfermos, ¿sí? Entonces, no pretendo que comprendan todo este cuadro, yo les voy a dar algunos datos para que ustedes lo entiendan, pero cada una de estas columnas, la A, la B y la C, lo que comparan son pacientes sin AKI versus pacientes en riesgo, la clasificación de Rifle, el primer cuadrito, ¿sí? Pacientes sin AKI
versus injuria y pacientes sin AKI versus falla. Y lo que vieron estos trabajos, que son trabajos muy viejos, o sea, de larga data, es que aquel paciente que tenía riesgo, comparado con uno que no había desarrollado ningún deterioro de la función renal, se moría más de 2 veces más, tenía un riesgo relativo de muerte que multiplicado por 2 en relación al que no tenía nada. Que si tenía injuria se moría 4 veces, riesgo relativo de muerte 4 veces más alto. Y que si tenía falla, 6.37 veces más alto. Fíjense que este es el 1 y todos los que están de este lado del 1, ¿sí?, de la parte positiva, y eso se produce en todos los distintos estudios que se hicieron, tanto en riesgo como en injuria como falla, fíjense que marca que es riesgo aumentado. Entonces, a medida que incrementó o que se deterioró el filtrado glomerular, evidenciado en este caso por la creatinina sérica o por el volumen urinario, se marca un claro incremento de la mortalidad de los enfermos. Entonces, unificaron criterios en la definición que permitió comparar lo mismo, ¿sí? Comparar no solamente si el paciente tenía función renal previa normal y la deterioraba ahora, sino considerar la edad del enfermo. Considerando todos los datos, mostró que aún pequeños cambios en la creatinina sérica aumentaban muchísimo la mortalidad de los pacientes. Entonces, no es solamente una descripción académica de por qué se define así la insuficiencia renal aguda, sino que tiene que ver con qué consecuencias tiene sobre los enfermos. ¿Bien? ¿Cuál es la incidencia de injuria renal aguda? Después vamos a hablar de la clasificación de la injuria renal aguda, pero ustedes tienen que considerar que la incidencia de la injuria renal aguda varía dependiendo de si esta se produce en la comunidad, el caso del enfermo que les presenté, si se produce en aquellos pacientes internados en una sala de cuidados clínicos habituales, una sala general, o si la injuria renal aguda se adquiere en la unidad de cuidados críticos, en la unidad de terapia intensiva. Cuando la injuria renal aguda se adquiere en la comunidad, aproximadamente están en 200 casos por millón de habitantes año, incrementando, fíjense claramente, miren el número que está marcado en amarillo, para pacientes entre 80 y 89 años. O sea, a medida que aumenta la edad, la incidencia es mucho más alta. Fíjense que ese dato, lo que se mostró es que fue claramente creciendo con el transcurso de los años. ¿Bien? Fíjense cómo la flecha marca que el dato al 2012 era muchísimo más alto que el dato en los años iniciales. Fíjense lo que pasa con la ira hospitalaria. De todas las personas que se internan en una unidad hospitalaria, en una sala general, una sala de clínica, aproximadamente hasta el 5% de las personas pueden tener algún deterioro de la función renal. De nuevo, eso impacta en la mortalidad, así que lo que uno a veces puede escuchar en una sala de clínica como un discreto toque renal, impacta mucho en la mortalidad del enfermo. Se ve que hubo un claro incremento en la tasa de injuria renal aguda de pacientes internados en unidades clínicas, y esto tiene que ver con que la población está más grande, con que en general tiene múltiples comorbilidades, y que hay un claro incremento de enfermedad renal crónica y diabetes en esta población. Así que eso son algunos de los mecanismos por los cuales uno explica que aumente la injuria renal aguda. ¿Y qué pasa en las unidades de terapia intensiva, que por ahí son los pacientes que más están abordando en esta cursada? Se decía que hasta un 30% de la población de los pacientes internados en unidad de terapia intensiva podían tener injuria renal aguda. Ahora, si utilizo la clasificación de Aquino, de Rifle, puedo llegar hasta casi el 70% de los enfermos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con lo que les marcaba. Considero mínimos aumentos de la creatinina para ingresar al paciente en esa clasificación. Fíjense una cosita, si el paciente está en riesgo, hasta 12% de los enfermos en una unidad de terapia intensiva pueden tener injuria renal,
si utilizo injuria hasta 30% y si utilizo falla hasta 28%. O sea, es un porcentaje altísimo de la población. Antes decíamos que de 10 enfermos internados, 3 podían desarrollar injuria renal aguda. Ahora, considerando estas definiciones, decimos de que de 10 pacientes internados, entre 6 y 7 pueden desarrollar injuria renal aguda. ¿Me siguen hasta ahí? No me dejen hablar mucho porque si no los voy a dormir. ¿Bien? Sí, profe. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con la injuria renal aguda? Van a tener factores de riesgo que no son modificables, que tienen que ver con el propio paciente, como por ejemplo la edad, la presencia de diabetes, el antecedente de insuficiencia o enfermedad renal crónica previa, insuficiencia cardíaca, hepática, el sexo. Esos son riesgos basales del enfermo. Condiciones clínicas que se agregan. En el caso del paciente que discutíamos, ¿cuál? ¿Qué condición clínica se agregó? Deshidratación. La deshidratación, la fiebre y la gastroenterocolitis, ¿no? O sea, la gastroenterocolitis infecciosa que lo llevó a un estado de deshidratación. ¿Están de acuerdo? Entonces, la sepsis o los procesos infecciosos, el shock y la hipotensión, la depresión de volumen, la rhabdomiólisis, cirugías vasculares o cardíacos, etcétera, son condiciones clínicas que se agregan a los riesgos basales del enfermo. Y algo que utilizamos muy frecuentemente, los agentes nefrotóxicos, medios de contraste, antibióticos, quimioterápicos, AINES y ECA-ARB, algunos que los enfermos vienen tomando, como mencionaba hoy Tomás sobre los IECA, y otros que nosotros utilizamos para estudiar a los enfermos o para tratar a los enfermos, estudiar con tomografías con contraste, antibióticos en contextos infecciosos, son riesgos que se agregan dentro de el arsenal terapéutico que tenemos o de metodología de estudio que tenemos en estos pacientes. Bien, todos estos factores de riesgo se asocian con la posibilidad de desarrollar injuria renal aguda. Bien. Fíjense un detalle, y esto tiene que ver sobre todo con los pacientes que estuvieron estudiando. Los pacientes que adquieren la injuria renal aguda en la comunidad, la gran mayoría tiene injuria tubular aguda, o lo que se conocía como necrosis tubular aguda, injuria renal aguda prerrenal o injuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica. Bien, ¿dónde les parece que podría haber ingresado nuestro paciente? En los 3. Puede tener una necrosis tubular aguda, puede tener una injuria renal aguda prerrenal solamente, o podría haber sido una injuria renal aguda sobre una enfermedad renal crónica. ¿Están de acuerdo? Sí, la prerrenal es segura. Sí. Yo estoy segura, sí. La prerrenal por la depresión. La prerrenal por la depresión, sí. Después las vamos a ir dividiendo. ¿Qué sucede con los pacientes en UTI? La gran mayoría, podríamos decir que casi el 76%, le podríamos decir 7 de cada 10, tienen injuria tubular aguda. Bien, como causa de injuria renal. O sea, les voy a decir NTA para que no se mezclen en este punto. La gran mayoría tienen NTA, que por ahí les suena mejor como término, a pesar de que se ha dejado de usar, como causa de insuficiencia renal aguda. 2 comentarios les hago al respecto de esto. Anteriormente le decíamos NTA, ¿sí? Es lo que deben haber estudiado ustedes en patología. Actualmente se utiliza injuria tubular aguda, porque NTA, lo que significaba NTA era necrosis tubular aguda. Bien, necrosis tubular aguda quiere decir que todas las células del túbulo se necrosan, se rompen y eso causa la insuficiencia renal. No todas las células se necrosan, algunas se injurian, ¿sí? Algunas se necrosan, algunas se apoptosan, o sea, por eso ahora es una cuestión de terminología, pero fisiopatológicamente se explica por eso, la denominamos injuria tubular aguda, ¿sí? ¿Y por qué lo que antes llamábamos insuficiencia renal aguda, ahora es injuria renal aguda? Por la clasificación que yo les puse al principio. No todos los pacientes tienen
falla renal o insuficiencia renal. Algunos tienen riesgo, otros tienen injuria y otros tienen falla. ¿Bien? Es una cuestión terminológica que por ahí yo, cuando me escuchan hablar, los mezclo, pero por eso se las aclaro. ¿Bien? Me van a escuchar decir injuria tubular aguda e injuria renal aguda. Tiene que ver con eso. Bien. ¿Cómo se clasifica la injuria renal aguda? Esto ya lo saben ustedes. De manera esquemática, sintética y simple, la injuria renal aguda puede ser prerrenal, posrenal y, descartadas estas dos situaciones, renal. Y la renal, a su vez, dependiendo de qué estructura dentro de del órgano esté comprometida, puede ser tubular, la NTA, que yo les decía es la ITA, injuria tubular aguda, la más frecuente, esta situación es la más frecuente, se lleva el 80% de los casos, pero también puede ser vascular, glomerular o intersticial. ¿Bien? Y acá lo tienen un poquitito más complejo. Todas las situaciones que causen hipoperfusión renal real o relativa tienen riesgo de producir injuria renal aguda denominada prerrenal. Todas aquellas situaciones que generen dificultad en el flujo urinario se conocen como posrenales, por ejemplo, la uropatía obstructiva, y el resto entran dentro de las causas de injuria renal aguda renal. Y fíjense, enfermedades de pequeños vasos, dentro de, por ejemplo, las vasculitis, la microangiopatía trombótica, dentro de lo que son arteriolas glomerulares, las propias glomerulonefritis, cuando se afecta el glomérulo, el daño tubular isquémico nefrotóxico, la injuria tubular aguda, el daño del intersticio, como las nefritis intersticiales agudas, y la obstrucción intratubular, pero ya dentro del propio, no por fuera de la pelvis renal, sino dentro de los túbulos intrarrenales, como por ejemplo la obstrucción en el contexto de nefropatía por cilindros o cristales. Todas esas entidades dan injuria renal aguda renal. Van a ver, de nuevo, voy para la de atrás. Van a ver, recién en la otra gráfica les marcaba esto mismo que tienen más esquemático en esta imagen. Primero la injuria tubular aguda y después el resto de las estructuras comprometidas como posibles causas de daño renal agudo. Van a ver que generalmente lo que uno hace en la práctica clínica es descartar las causas prerrenales y las posrenales para luego abordar el paciente como en el contexto de una injuria renal aguda de origen renal. Pasamos a la siguiente. Vamos a empezar a hablar de la injuria renal aguda prerrenal. ¿Bien? Y como les decía, esta es una situación en donde no existe, como les decía, no. Esta es la primera situación que no se los había dicho, por eso les digo, como les decía, no. Esta es una de las situaciones primeras a descartar, ¿sí? Evaluar si el paciente tiene alguna situación clínica que favorezca la hipoperfusión renal, que lo que va a producir es una caída reversible de la función renal o del filtrado por disminución del flujo, que tiene como características que no presenta alteraciones estructurales, es solo funcional. Hay un mecanismo hemodinámico, ¿sí? Un juego de vasoconstricción y vasodilatación de arteriolas, que lo que produce la caída del filtrado glomerular, que se puede profundizar si el paciente está tomando algunas drogas, como mencionábamos hoy con los IECA o con los AINE, y que una vez normalizada la situación clínica que generó el estado de hipoperfusión renal, debe revertir ad integrum el deterioro de la función renal que se presentó. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien.
Entonces, como les decía recién, cualquier situación clínica que produzca una caída del flujo renal, en el caso de nuestro enfermo, la fiebre, la deshidratación, hace que se sense hipoperfusión renal a nivel de la mácula densa. Esa hipoperfusión renal incrementa la liberación de renina, angiotensina, aldosterona y trata de favorecer la retención de sodio y agua fundamentalmente. O sea, trato de preservar el volumen intravascular. El riñón sensa la hipoperfusión y desencadena activación del sistema, sobre todo renina, angiotensina, aldosterona, además del sistema nervioso simpático, que busca restaurar el flujo sanguíneo. Bien, si yo tengo bloqueado con IECA, con inhibidores de la enzima convertidora, este mecanismo, esto no se activa. Bien, no puedo, el paciente está bloqueado para reabsorber cloruro de sodio y arrastrar por ende agua. Entonces, en esa situación clínica es que la droga empeora el deterioro de la función renal, ¿bien? Y empeora la situación clínica del enfermo. Es por eso que en estos enfermos es una indicación suspender estos agentes para evitar que se produzca mayor daño. Consulta, pero ahí no se activa la antidiurética también para compensarte. También. No llegaría a revertir en cierto grado, o sea, se generaría una hiponatremia dilucional ahí, ¿o no? Porque no puedes absorber sodio, pero estás absorbiendo agua con la antidiurética. No tenés un único mecanismo de compensación del estado de hipoperfusión. Ese es uno de los que se activa en el riñón y es el principal, pero tenés activación no solo de la antidiurética, sino también del sistema nervioso simpático. Tenés todo activado cuando vos sensás hipoperfusión renal. ¿Está? Cuando vos sensás, cuando la mácula densa sensa que hay hipoperfusión renal. Entonces, en realidad no es uno solo. Tenés toda la activación de los sistemas para tratar de favorecer la retención de sodio y agua, más allá de los trastornos hidroelectrolíticos que no van a ser en agudo. ¿Sí? Vos no vas a tener una hiponatremia dilucional en el momento en el que el paciente se deshidrata y tiene fiebre. Probablemente tengas más hiponatremia en ese contexto por la deshidratación que por la liberación de antidiurética. No sé quién estaba hablando. ¿Sabrina? Sí, gracias, profesor. ¿Está? Lo que sí es importante en este punto es que esta situación clínica, si yo la corrijo, dentro de las 48 horas aproximadamente, la función renal debe volver a la normalidad. ¿Sí? Ninguna de las estructuras que se encuentran o que forman parte del riñón se afectan. El mecanismo, les vuelvo a remarcar, es funcional. Entonces, si a este paciente le bajo la temperatura, lo hidrato y le corrijo las pérdidas, esa urea de 0,80 y esa creatinina de 2,55, si no hubo daño renal parenquimatoso, deberían normalizarse. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal aguda prerrenal? Ya más o menos fuimos discutiendo algunas: el bajo volumen arterial efectivo, el bajo gasto cardíaco, alteraciones vasculares, la depresión absoluta de volumen, las hemorragias, las diarreas, la fiebre, la deshidratación. Este paciente tenía estas tres, por ejemplo. Acá, después le voy a hacer vamos a hacer una salvedad. La sepsis no es solamente la vasodilatación que se puede ver en algunos pacientes con sepsis lo que produce la injuria renal. ¿Sí? Hay un proceso inflamatorio que daña el parénquima renal en forma directa. Así que no es solamente la depresión de volumen, pero es uno de los mecanismos. El bajo gasto cardíaco, como el shock cardiogénico, el TEP, la asistencia respiratoria mecánica, etcétera. Las drogas también entran acá. Lo que nombrábamos hoy de la vasodilatación que producen los inhibidores de la enzima convertidora es un mecanismo que cuando uno inicia el tratamiento
puede favorecer la caída del filtrado glomerular. De hecho, se tiene una tolerancia de hasta 30% de caída del filtrado para mantener el tratamiento, ¿sí? Algunos pacientes yo les doy inhibidores de la enzima convertidora y por algún mecanismo producen una caída del filtrado que hasta puede requerir no solo que suspenda la droga, sino que los tenga que dializar por el deterioro de la función renal, ¿sí? Y lo que se está produciendo no es un daño del riñón, sino que es un mecanismo de alteración en la hemodinamia intrarrenal. Preguntas hasta ahí, porque vamos a pasar a otro caso clínico. Consulta tengo, profe, yo. Con respecto a la terapéutica de reanimación o de hidratación, en este caso, que es un paciente hipertenso con una cardiopatía de base, ¿hay algún, o sea, porque me pasó que cuando cursé interna no había un protocolo de cuánta cantidad de hidratación le pasas al paciente, se tiene que adaptar al paciente en particular, ¿no? ¿Con cuánto empezaría en base a este paciente cardiópata con antecedentes de cardiopatía, de hipertensión, en cuanto a volumen diario para hidratarlo? No se puede poner una regla, ¿sí? Lo cierto es que vos tenés que, en estos casos, donde tenés un riesgo de que la expansión agresiva te genere una sobrecarga de volumen, por ejemplo, por falla cardíaca, vos suponete que no tenés ni idea de qué características cardiovasculares tiene el enfermo, no sabes qué ecocardiograma tiene, no sabes si tiene una miocardiopatía dilatada, si tiene un miocardio hipertrófico, lo desconoces. Tenés que estar del lado de la cama del enfermo, buscar que el paciente mejore la tensión arterial, porque de hecho este enfermo que discutíamos estaba chocado. Fíjense que yo les dije, es hipertenso hace 20 años y está con 10 miligramos cada 12 horas de enalapril, tenía 160 de TA. ¿Está? Entonces, claramente el paciente ese está chocado. Tenés que ponerte del lado del enfermo, empezar a expandirlo y tomar parámetros hemodinámicos algunas veces y parámetros clínicos. No hay una regla, no te puedo decir, le tenés que dar 100 mililitros minuto de solución fisiológica. No hay, o 100 mililitros hora de solución fisiológica. No hay una regla. En un paciente joven uno tiende a ser obviamente mucho más agresivo con la hidratación. En un paciente anciano con antecedentes cardiovasculares tiende a ser muy cauto, ¿sí? Porque el riesgo de sobrecarga, y obviamente empieza a utilizar herramientas para tratar de guiar la resucitación, como puede ser el ecocardiograma, en los pacientes que están ventilados la vena cava, eso lo deben haber visto en terapia, en el transcurso de la cursada, ¿sí? Pero no hay una regla, hay que ser cuidadosos. Sí, vos tenés que intentar que el paciente con hidratación logre un volumen urinario de 100 mililitros hora. Tenés que tratar de buscar ese objetivo. Lo que no te puedo marcar es la velocidad a la que lo haces, porque lo adecuás a la situación del enfermo y a las características clínicas del enfermo. Está a la edad de ustedes, yo les daría solución fisiológica entre comillas sin problema, no sería así, pero entre comillas, a los 80 años sería cautelosa y tendría que estar muy encima de todos los parámetros clínicos del enfermo. ¿Te contesté, Sabrina? Se nos fue Sabrina. Sí. No, ¿Sí? No, me quedé pensando porque... Decime. No, está bien, perfecto. No, por eso, porque yo... Por eso te va a costar encontrar protocolos. Claro, no, yo dije, bueno, empezás con 2 litros en general, entre 1,5 litros y 2 es lo que basal, y dije, después vas viendo... No, una cosa es 1,5 litros en una persona de 20, 2 litros en una persona de 20, y otra cosa son 2 litros en una hora en una persona de 80. ¿Sí? Son muy distintas. Eso es lo más... esas son las cosas que tienen que considerar cuando uno expande un enfermo. ¿Sí? No es cualquier... Aparte, la sobrecarga de volumen tiene riesgos y tiene efectos adversos, eso también lo han visto en el transcurso de la cursada. Entonces, no es liberalmente expando un enfermo. Bien. Vamos al segundo caso clínico. Si se aburren, todos los que me ven, la mayoría de los que me conocen saben que soy bastante relajada para las clases, así que si se aburren me paran, ¿sí? Esta es una mujer de 36 años
que consulta por artralgias, edemas en miembros inferiores y síndrome febril. La enfermedad actual comienza hace 15 días con artralgias en articulaciones metacarpofalángicas de ambas manos y muñecas, asociadas con síndrome febril, con registros de 38 grados centígrados y edemas en miembros inferiores, a lo que se agrega astenia. ¿Sí? Poliartralgias, 15 días de evolución, fiebre, edemas en miembros inferiores y astenia. En una mujer joven. No tiene antecedentes patológicos y en el examen físico la encuentro con una TA de 155/90, una frecuencia cardíaca de 102, 38 de temperatura y 16 de respiratoria, piel y mucosas normohidratadas con una púrpura palpable en miembros inferiores y artritis en articulaciones de la muñeca, con edemas 3 en 3 en miembros inferiores. Voy a pasar esto. ¿Tienen más o menos en mente el cuadro clínico? Porque voy a ir un poquito más rápido, si no van a terminar a las 8 de la noche, más o menos. Bien. En el laboratorio, la paciente tenía un hematocrito de 30, una hemoglobina de 10, 8.500 blancos, 150.000 plaquetas. Estoy con las plaquetas cortas, pues son 150.000. Glucemia 0,70, 0,60 de urea, 1,70 de creatinina. El hepatograma sin particularidades. El sedimento urinario con regular leucocitos, campo semicubierto de glóbulos rojos y escasos cilindros eritrocitarios. Le hacen una orina de 24 horas que tiene un clearance de creatinina de 45 mililitros minuto y una proteinuria de 3 gramos en 24 horas. Y en la ecografía abdominal, lo positivo es como en el otro enfermo, aumento de correspuesta en ambos riñones, el resto no tiene ninguna particularidad. ¿Tienen el caso clínico en la cabeza? ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo saco? ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, estamos viendo bien. La presentación. ¿La clase? La presentación, bien. Bueno, a ver si sirve que quede acá. Esperen un chiquitito. Les voy a poner de nuevo. Porque recién la estaban viendo. Ahí está. Ahí están viendo la presentación, ¿no? Bien. Sí, sí se ve. Bueno, díganme, ¿qué les parece esta enferma? Bueno, es una paciente que dentro de todo está anémica. Es una paciente anémica. Las plaquetas Están analizando, bien, están analizando los datos de laboratorio, ¿eh? Sí. Hasta ahora. Sí, el hematocrito estaría un poco bajo, la hemoglobina también. Acuérdense que para una mujer la anemia se define por una hemoglobina por debajo de 12. 36. Ah, perdón. Hemoglobina. La definición de anemia se define por hemoglobina. Bien. ¿Qué más llama la atención? Las plaquetas están al límite inferior. Bien. Están ahí. Igual 150.000 estás bien. No, Claro. o sea... Por eso en el límite inferior. Bien. ¿La creatinina? Creatinina un poco elevada. Un poco elevada. Elevada. Está elevada. Si yo les muestro un laboratorio, ¿cuál es el límite de creatinina normal? No estamos hablando de insuficiencia renal. ¿Hasta dónde dicen que es normal la creatinina? 1.2. Hasta 1.2 miligramos por ciento. Bien, o sea, está elevada la creatinina. Acuérdense lo que hablábamos recién. Lo que antes se mencionaba como un discreto toque renal tiene un impacto muy importante en la mortalidad de los enfermos. O sea que claramente esta enferma tiene insuficiencia renal, ¿sí o no? O sea, tiene anemia, tiene un síndrome febril con poliartralgias. Podríamos pensar... ¿Cómo? ¿Está cursando un síndrome nefrótico o no? Sí. Por los pecados. Tiene un síndrome nefrótico, está bien. ¿Nefrótico puro? No, asociado nefrítico no. también. Por la, Asociado nefrítico, estaba hipertensa. ¿El sedimento urinario es normal o es patológico? Y tiene más glóbulos Patológico. en el campo. Y tiene los cilindros que hay que ver, no sé si son dismórficos o no. Claro, esos cilindros ya te hablan que son renales esos eritrocitos. Claro, dice
dice glóbulos rojos, campo semicubierto, ya está. Tiene más de 3 eritrocitos por campo, hay una hematuria ahí. Bien. Les voy a tratar de cerrar todas las cosas les voy a tratar de unir todo lo que estuvieron diciendo. La paciente tiene un síndrome nefrótico nefrítico, en realidad no tiene una proteinuria nefrótica porque sería de 3.5 gramos en 24 horas, pero casi que les diría que es lo mismo. Tiene un sedimento urinario que se llama sedimento urinario activo porque tiene leucocituria, tiene campo semicubierto de Matías y tiene cilindros eritrocitarios. Un comentario que, como ahora no tengo los nombres encima, no sé, escuché la voz nada más, cuando mencionaron cilindros dismórficos. Acuérdense que lo que son dismórficos son los eritrocitos, ¿sí? La dismorfia eritrocitaria habla de la alteración en la forma de los eritrocitos a medida que pasan por los túbulos renales. Los cilindros hablan de un molde de proteína de Tamm-Horsfeld a donde se le pegan eritrocitos. No es que sean dismórficos los cilindros, ¿se entendió? La presencia de eritrocitos dismórficos o de cilindros eritrocitarios hablan de un origen renal de la patología, como mencionó alguno de ustedes por ahí. Entonces, síndrome nefrótico, nefrítico con sedimento urinario activo, anemia, que tendríamos que clasificar, ¿y qué más? Que es el tema de la charla que nos convoca. Tiene insuficiencia, injuria renal, que tendríamos que ver si es aguda o crónica. ¿Bien? Por los datos clínicos que les di de la enferma, ¿les parece que puede tener una enfermedad renal crónica o un daño renal agudo? Sí. Para mí sí puede ser por el hecho de que tiene anemia. Bien. ¿Quién más aporta algo más? ¿Quién más aporta otro dato? Habría que ver si esa anemia es crónica o aguda. Bien. ¿Qué pasa si yo digo para mí no? Para mí esto es agudo. ¿Cómo estaría justificando que digo que es agudo? Infeccioso. ¿Cómo? Paren que los voy a poner porque no aguanto no verles la cara. En base, Gonzalo, que no se quiere mostrar. Algún proceso infeccioso puede ser, con afectación glomerular. Sí, yo les pido que no nos metamos en diagnósticos específicos para no agregarle más complejidad, sino más que nada en agruparlo sindromáticamente. Hay procesos infecciosos que generan esto, pero yo quiero ir a lo más grande, pues si no vamos a entrar más que en injuria renal aguda, en toda la nefrología. Cuando yo les decía, no me acuerdo quién de ustedes, cuál de las chicas dijo, para mí es crónico. Yo, profe. ¿Por qué dijiste para vos es crónico? ¿Por la anemia? Por la anemia, claro. Igual puede ser crónico reagudizado. Bien. ¿Qué pasa si yo te digo, no, esto no es crónico? Es porque soy caprichosa, soy la más vieja y soy la que manda. Y la que conoce la paciente, no es por eso. Es porque si ustedes seguían por los datos clínicos de la enferma, ¿la paciente hace cuánto empezó? Hace 15 días. Hace 15 días. Tenía 36 años y es una paciente que no tenía ningún otro antecedente previo. Yo tengo que pensar que lo que le está sucediendo a la enferma o al enfermo es nuevo. ¿Sí? Bien, entonces lo más probable es que esto sea... Por ahí tengo algún laboratorio. Hay pacientes de 36 años que tienen laboratorios, pero cuando ustedes tienen enfermos que les marcan el momento en el que se empiezan a sentir mal y lo tienen muy categóricamente claro. Les dicen, yo hasta hace 15 días estaba bien, me levanté un día, me dolían las manos, se me echaron las piernas, se me brotó la cara, me salieron estas manchitas. Tengo que pensar que es algo reciente. Entonces, por eso es que yo digo, más allá de que ser más vieja, más caprichosa y demás, es que digo que en esta enferma lo que tengo que sospechar es un proceso agudo. Y si yo tuviera que pensar en una injuria renal aguda en esta paciente, tengo que pensar en una injuria renal aguda, como dijo uno de los chicos, de origen renal, ¿está? Porque hay datos clínicos, hay datos de laboratorio que me marcan que hay daño renal parenquimatoso. Y los estuvimos mencionando.
un sedimento urinario con actividad, leucocitos, hematuria, cilindros eritrocitarios. No hay cilindros de ningún color ni de ningún tipo si no pasan por los túbulos renales. ¿Bien? Un cilindro eritrocitario es patológico, uno solo. Donde vean un sedimento con un cilindro eritrocitario es patológico. Los únicos cilindros normales son los hialinos, porque tiene proteinuria y porque tiene deterioro de la función renal. ¿Está? Entonces, yo pienso que este deterioro de la función renal, esta injuria renal aguda, es renal. Salgo de la prerrenal. ¿Bien? Cambio de tema. A ver si puedo pasar de acá. No, chicos. Trato de pasar la clase y no puedo. Tengo que salir porque ahí les veía la cara. Esta injuria renal aguda, ¿es la causa de injuria renal aguda renal más frecuente? Va como pregunta. Sí. ¿Es la más frecuente? No. La injuria renal aguda de origen renal más frecuente es la que se produce por injuria tubular aguda. ¿Sí? Es ¿Esta que sería más glomerulonefritis o algo así? Esto sería, dentro de lo que es renal, glomerular. Son poco frecuentes, ¿sí? Podría ser una glomerulonefritis, como decís vos, ¿Una Kiara. rápidamente progresiva o algo de eso? Puede ser. Para definir rápidamente progresiva, lo que tendrías que pensar es en el deterioro progresivo de la función renal en un periodo de 3 meses, ¿sí? Eso define la rápida progresión de la función renal, y en ese caso uno está pensando en vasculitis. ¿Pero es la más frecuente? No, son las menos frecuentes. Las vasculares, las glomerulares, que por ahí son las más lindas para los nefrólogos, son las menos frecuentes. Ni hablar en unidades de terapia intensiva. La causa más frecuente de injuria tubular aguda de origen renal es la tubular, en el 80 al 90% de los casos. Y dentro de la tubular, la isquémica, lo mismo. En el 80 al 90%, al 85% de los casos, la injuria tubular aguda es isquémica y se produce por hipoperfusión renal. El otro porcentaje, el 10 al 15%, son tóxicas. Y acá van a leer un montón de clasificaciones donde las toxinas endógenas, como la mioglobina, ejemplo rabdomiólisis, la hemoglobina, por ejemplo en pacientes con anemia hemolítica, el ácido úrico, por ejemplo en el síndrome de lisis tumoral, generan obstrucción, o sea, impactan dentro de los túbulos y generan daño, tanto por obstrucción como por lesión de células tubulares. Y las toxinas exógenas como responsables de injuria tubular aguda tóxica pueden ser antibióticos, pueden ser medios de contraste o pueden ser, por ejemplo, venenos. ¿Sí? Las arañas, hay arañas que producen, hay arañas que producen toxinas que generan daño directo de células tubulares, ¿sí? Y como yo les decía que dentro de lo que es la injuria renal aguda renal, la más frecuente es la injuria tubular aguda o NTA, para que se ubiquen, vamos a hablar fundamentalmente nos vamos a basar en esa situación clínica. ¿Está? Y después les voy a mostrar cómo diferencian o cómo sospechan las otras entidades, las vasculares, las glomerulares o las intersticiales. Entonces, fíjense que la patogénesis de la injuria tubular aguda isquémica, la más frecuente, se produce por un fenómeno continuo, ¿sí? Y sostenido de hipoperfusión renal, donde en la etapa inicial me puedo encontrar frente a una situación prerrenal donde el mecanismo es solo hemodinámico, es la misma gráfica que vimos antes. Si esta hipoperfusión se sostiene, voy a tener daño tubular, ¿sí? Con injuria tubular aguda, no ligúrica o oligúrica, dependiendo de la severidad del daño. Si esa hipoperfusión se sostiene o si son eventos muy
disminución de la circulación renal muy severos, situaciones que se solían ver, por ejemplo, en accidentes obstétricos con shock hipovolémico en el contexto de situaciones de parto con desprendimiento de placenta. Lo que se produce es necrosis cortical, se necrosan todos los glomérulos, la paciente puede terminar en diálisis, y si esa situación se sostiene, termina en el infarto renal. Por eso es un fenómeno continuo de hipoperfusión renal. Les voy a ver las caras. Si quieren pongan las caras, porque no veo ninguna, veo todos los nombres. Les voy a ver las caras. Sí, y en eso, por ejemplo, yo lo que he visto más que todo es problemas con la furosemida. Cuando se pasan de furosemida, no sé si sería tubular como la falla renal que puede generar. En general, a los pacientes que se pasan o que la dosis de furosemida es más alta del esperado, uno los deshidrata. Se produce el mismo mecanismo, ¿sí? Si uno le pone a un paciente, no le aporta volumen, no le aporta líquido, le da diuréticos, y hace que el paciente orine 10 litros por día y no lo deja tomar agua y no le aporta volumen a través de un suero, lo que van a ver que se va produciendo es ese continuo que yo les puse recién. Es esto. Es exactamente esto, ¿sí? Van a tener... Vancomicina, profe, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Uso de la vancomicina se ve en los casos de insuficiencia renal. No, la vancomicina tiene dos mecanismos por los cuales puede producir daño. Uno es por nefrotoxicidad, ¿sí? Sobre todo cuando los valores de vancocinemia son elevados. Y el segundo mecanismo por el cual puede producir daño renal es un mecanismo hemodinámico rápido en las primeras horas de la infusión de la vancomicina o en los primeros días de la infusión de la vancomicina, que produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. Por eso en algunos casos lo que uno hacía era utilizar amlodipina, que la vasodilata como para contrarrestar. Pero habitualmente la vancomicina, no sé quién me hizo la pregunta, pero habitualmente la vancomicina lo que produce allá... Sabrina, ¿fuiste vos? No. Bien, la vancomicina habitualmente lo que produce es daño por nefrotoxicidad de células tubulares. ¿Está? El mecanismo hemodinámico lo solemos ver poco porque la dosis tiene que ser realmente alta. Pero cuando es el mecanismo hemodinámico, primeras horas, es por vasoconstricción de la arteriola aferente. Es buena pregunta. En el caso de los diuréticos, lo que preguntaba Kiara, lo que se suele producir es que uno va hipoperfundiendo el riñón. Yo les doy un extremo. Diuréticos en un paciente que le cierro la boca para que no tome agua, lo hago orinar 10 litros en un día y no le pongo un suero. O sea, eso es como clampearle las arterias renales. ¿Sí? Excelente. Pero fíjense que me interesa que vean de esta imagen esto: mecanismo funcional hemodinámico, daño tubular, la NTA, injuria tubular, daño cortical grave. Estos pacientes pierden la función renal y tienen riesgo de terminar en diálisis, e infarto renal. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el sitio más sensible a la hipoxia? El sector S3 de los túbulos de la médula externa, ¿sí? Este es el que en la injuria renal aguda, de causa renal, síganme toda la frase, injuria renal aguda, de causa renal, por necrosis tubular aguda, este es el lugar que se daña del túbulo, este sector, ¿sí? Son los sitios más sensibles a la isquemia. Estoy entrando y saliendo, perdón. Bien, vamos a esta gráfica. Si yo hago un corte transversal del túbulo, este es un gráfico muy viejo, creo que lo usé yo cuando cursaba clínica hace como 20 años, cuando ya estaba recibida, que lo que muestra es qué le pasa a las células tubulares cuando se isquemian, ¿sí? Cuando sufren daño, qué pasa en la injuria tubular aguda.
Esta es una célula tubular normal, van a ver el ribete en cepillo, la polaridad de las células con las moléculas de adición y los canales transportadores de iones. Cuando se produce isquemia, fíjense que pierden el ribete, el cepillo, cambia la polaridad de las células, ¿sí? Fíjense que estos empiezan a estar en la porción luminal y no en la basal de las células y se cambian el sitio donde se encuentran las moléculas de adhesión. Las células dejan de estar adheridas a la membrana basal y entre sí se desprenden dentro del túbulo, ¿sí? Acá es cuando tienen necrosis, injuria, apoptosis, se caen dentro del epitelio de la luz tubular, obstruyen el túbulo, acá tienen no solamente la obstrucción por células tubulares, sino retrodifusión de líquidos, y entran en un ciclo de desdiferenciación, ¿sí? Empiezan a recuperarse las células tubulares, se empieza a reepitelizar el túbulo y se regenera el epitelio tubular. Por eso, cuando yo definí injuria renal aguda, les dije que era una enfermedad o que era el deterioro de la función renal que se producía en horas o en días, pero que en la mayor parte de los casos se recuperaba. ¿Por qué? Porque el epitelio en la mayor parte de los pacientes se recupera, ¿sí? O sea que yo recupero la función renal. Bien. Esta alteración histológica que yo les mostraba en el cuadro de recién tiene un correlato clínico. La injuria renal aguda clínicamente, y para ordenarnos los médicos mentalmente, la organizamos en etapas clínicas, ¿sí? La etapa prerrenal, que ya les dijo, es el estadio previo, es la primer causa de injuria renal aguda prerrenal. Una etapa de iniciación de daño, ¿sí? Donde yo tengo posibilidad de prevenirlo si revierto el shock. Acá lo que se suele ver es incremento de valores de urea y creatinina y disminución o no de volumen urinario. Acuérdense que la injuria renal aguda puede ser oligúrica o no oligúrica. Una fase de extensión que es donde se extiende el daño a nivel de las estructuras histológicas y clínicamente se manifiesta por progresivo ascenso de valores de urea y creatinina. Ustedes van a ver que al enfermo todos los días le suben la urea, le sube la creatinina, le baja el volumen urinario, incrementa la acidosis metabólica o se profundiza la acidosis metabólica, aumenta el potasio, se extiende. Yo no sé hasta dónde va a deteriorarse la función renal. Hasta que en un momento entra en una etapa de mantenimiento clínica donde más o menos está igual. La creatinina se mantiene más o menos en los mismos valores, el medio interno está más o menos estable, para entrar finalmente en una etapa de recuperación de la función renal. Estas fases clínicas aproximadamente duran 4 semanas. ¿Sí? Yo en 4 semanas pego la vuelta. En 4 semanas pego esta vuelta. Desde el daño hasta la reepitelización del túbulo. ¿Bien? Siempre y cuando no haya nada que injurie más a las células tubulares. Entonces, en la etapa de inicio clínico, donde empiezan a subir los valores, el paciente estuvo chocado, empiezan a subir los valores de urea y creatinina, no revertí la causa clínica, se dañaron las células tubulares, empiezan a subir valores de urea y creatinina. Suben, tengo que tratar de limitar este ascenso. ¿Cómo lo limito? Si el paciente está deshidratado, mejorarle el estado de hidratación. Si el paciente tiene antibióticos, ajustárselos a la función renal. Si el paciente tiene IECA, aspirina u otras drogas nefrotóxicas y puedo evitárselas, sacarlas. Y si el paciente no necesita que le haga estudios contrastados, no se los hago, porque si no, la extensión, esta fase, lo único que va a hacer es que la creatinina siga subiendo, reflejando mayor daño de las células tubulares, ¿sí? Cuando llego a la etapa de mantenimiento, voy a ver, como les decía hoy, que la situación estaba estable
y trato ya la injuria renal aguda establecida. Bien, puedo tratar de manejar el volumen, puedo tratar de corregir el medio interno, puedo requerir dializar al enfermo, después veremos las indicaciones. Esto va a depender de la severidad del cuadro. Obviamente, si la injuria renal aguda de entrada es oligúrica y el paciente no logro que me corrija volumen urinario, voy a terminar dializándolo probablemente antes, ¿sí? Y en la etapa final de recuperación, que es donde el paciente, yo veo lo contrario, acá subían los valores nitrogenados, se deterioraba el medio interno, bajaba el volumen urinario. En esta etapa me pasa lo contrario, empieza a bajar la urea y la creatinina, empieza a recuperarse el volumen urinario, empieza a mejorar el manejo del medio interno. Y lo que suelo tratar, lo que solemos decir los nefrólogos, es que en esta etapa lo que hay que hacer es evitar que esta recuperación se entorpezca, ¿sí? Evitar, estoy como jugando con la pantalla, perdón. Ahí está. Evitar que la recuperación del daño renal se entorpezca porque, por ejemplo, se me ocurrió que le bajo la fiebre o le duele el dedo gordo y le pongo ibuprofeno 2 comprimidos cada 8 horas, ¿sí? Todo lo que yo haga en la etapa de injuria renal aguda establecida me puede poner en riesgo la recuperación de la función renal. ¿Se entendió? Sí. Bien. Lo mismo sucede en este punto, al igual que hay una correlación entre la histología y la clínica, se lo junto, lo mismo que les contaba recién, se lo junto en esta gráfica. Es lo mismo, pero todo junto, fíjense. La primera etapa no hay daño de células tubulares, la segunda etapa, las células tubulares perdieron el ribete en cepillo, se empezaron a desorganizar. La tercera etapa, que es la de extensión clínica, fíjense que ya hay obstrucción intratubular, ya hay retrodifusión, ya hay una activación de la cascada inflamatoria. La etapa de mantenimiento es más o menos la misma, pero hay células que se empiezan a recuperar, y la etapa de reparación. Bien, acá tienen unidas la clínica con la patología. Tratar de unir la clínica con la patología me permite poder predecir cuáles son los probables riesgos de complicaciones del enfermo y cuáles son las posibles conductas que puedo llegar a tener que tomar con este paciente. ¿Está? Así que cuando yo miro un enfermo con injuria renal aguda, tengo que tratar de ver en qué etapa clínica estoy. Esto es gráfico, ¿sí? No es una regla, es una cosa gráfica para tratar de entender qué está pasando adentro del parénquima renal, siempre hablando de injuria renal aguda por isquemia tubular aguda, que es la causa más frecuente de injuria renal aguda renal que tenemos, ¿sí? Tengo que tratar de unir estas dos cosas para saber si estoy en la etapa de inicio donde empieza todo, ¿sí? Y voy a tardar como 4 semanas, o estoy en la etapa de reparación y ya estoy saliendo. Tengo que tratar de unir eso, ¿sí? Que es por ahí la parte más compleja. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? No, yo por ahora no tengo. Bien. ¿Me dan 2 segundos? Les voy a presentar este caso y mientras lo piensan, me sirvo un vaso de agua. Hombre, sí, no hay problema. Porque los estoy matando, no estoy dejando descansar y ya no te vas a deshidratar. Bien, paciente de 35 años que consulta por lumbalgia y comienza 2 días previos con un cuadro compatible con cólico renal asociado a disuria y polaquiuria. Como antecedentes patológicos, es un paciente con antecedentes de litiasis, monorreno, y que en el examen físico lo encuentro con 145/95, 100 de frecuencia cardíaca, 36 de temperatura, 18 de frecuencia respiratoria y dolor abdominal difuso con ruidos hidroaéreos disminuidos. Y acá tienen el laboratorio: 38 de hematocrito, 12 de hemoglobina, 8.500 blancos, 275.000 plaquetas, glucemia 0,70, urea 0,55, 1,60 de creatinina,
Tiene regular leucocitos en el sedimento urinario, abundantes cristales de oxalato de calcio. Y en la ecografía lo que resalta es que es un monorreno con urostasis urétero pielo calicilar. Ahora, piensa en el enfermo y ahí me lo cuentan. Denme un segundito. Bien, bueno, gracias por el tiempo, ya estaba deshidratada. Bien. Entonces, con ese paciente que les presenté, ¿qué les parece? Y bueno, es varón, ¿no? El paciente. Es un varón de, si no me equivoco, 35 años. Y o sea, los antecedentes son importantes, la litiasis renal y que sea monorreno, lo predispone a todo lo que son, bueno, un montón de patologías renales, pero también las posrenales, así que después la presión está alta, para la edad está alta, y como es, y la frecuencia está ahí al ras, como que... Bien. Y en relación al laboratorio, ¿qué te llama la atención, Kiara? Y la creatinina también estaba alta porque si es 1.2 tiene ya aumentada la creatinina. Bien, si ustedes tuvieran que pensar en una causa de insuficiencia renal aguda en este paciente, ¿en cuál pensarían? Sí, en algo obstructivo. ¿Obstructiva? Algo Bien. posrenal ¿Qué obstructivo. Bien. Además de por el antecedente, ¿qué otro dato les habla de que la causa puede ser obstructiva? El cólico renal, el dolor lumbar. Los cristales. La clínica. Los cristales. La urostasis en la ecografía. Bueno, perfecto, ya está, me voy. Los dejo. Todos esos datos me hacen pensar en que la causa puede ser obstructiva. Y esa es la última causa de injuria renal aguda, la posrenal.
Y el mecanismo de producción es la obstrucción del tracto urinario, ¿sí? En general, estos enfermos suelen tener un patrón intermitente, ¿sí? Es como si les pusieran una piedra en la uretra, ¿sí? Hacen anuria, sobre todo hay distintas causas de obstrucción, ¿no? Pero, por ejemplo, la obstrucción uretral, en el contexto de un cáncer de cuello uterino, ¿sí? La necrosis del cáncer puede generar liberación de la vía urinaria y eso favorecer la diuresis y en la inflamación posterior volver a tapar, ¿sí? Lo mismo pasa en el contexto de patología prostática, lo mismo pasa en aquel paciente monorreno con un cálculo enclavado en el uréter, eso es tener mala suerte, pero en el cual la liberación del cálculo hace que el paciente pase de la anuria total a la poliuria, ¿sí? O a la recuperación del volumen urinario. Ese patrón intermitente donde la anuria les diría que es una de las pocas situaciones en la que el paciente de golpe se tapa. No hay situación clínica dentro de la insuficiencia renal aguda que tenga este patrón de comportamiento, de taparse y destaparse, ¿sí? De golpe no orinar nada a pasar a orinar súbitamente, ninguna. La NTA tiene todo un proceso por el cual, que va atravesando hasta que el paciente se queda anúrico, no es de golpe. ¿Sí? Cuando el paciente de golpe dejó de orinar, piensen que hay un componente obstructivo, ¿sí? ¿Qué es lo que le fue pasando a este enfermo? ¿Y cuáles son las causas de ira posrenal? Algunas las estuvimos mencionando, la obstrucción del cuello, por ejemplo, patologías prostáticas, la obstrucción intraluminal, litiasis, coágulos, desprendimiento de papila, como por ejemplo los diabéticos, la obstrucción ureteral, ¿sí? Compresiones tumorales, las litiasis, edema, etcétera. Y la uretral, como puede verse en patología prostática también o en patologías ginecológicas, fimosis, válvulas congénitas, etc. Y esa es la causa menos frecuente, creo que no sé si se los dije, es el 1 al 5%, no se los dije, es el 1 al 5, menos del 5% de las causas, acá está, de injuria renal aguda se producen por mecanismos obstructivos. Ahí terminamos con todo lo que es clasificación y descripción de injuria renal aguda. ¿Cómo evalúo a un paciente con injuria renal aguda? Lo primero que tienen que descartar en estos enfermos o tener en consideración es la historia clínica, ¿sí? Para tratar de discriminar si la causa puede ser prerrenal o posrenal, historia clínica y examen físico, donde veo el estado de volumen y trato de ver si el paciente puede estar obstructivo. Hay un paciente con antecedentes de litiasis y monorreno que está anúrico, lo primero que tengo que sospechar es que la causa es posrenal. Un paciente, como el primer paciente que les presenté, que está hipotenso, febril, deshidratado, lo primero que tengo que pensar es que en principio puede tener una injuria renal aguda prerrenal, ¿sí? ¿Y por qué es importante evaluar el estado de volumen o la presencia de obstrucción? ¿Por qué les parece que es lo primero que tengo que ver? Cuando yo voy a ver recuerden el cuadro donde les puse la clasificación de injuria renal aguda, cuando yo lo voy a ver, ¿qué les parece que puede estar, que puede ser, por lo cual puede ser importante diferenciar o evaluar el estado de volumen y la obstrucción? ¿Para qué? Sí, pues, en el caso de que haya obstrucción, necesitas sí o sí la terapéutica intervenir inmediatamente para evitar que haya daño o necrosis renal irreversible. Sí, no va a ser necrosis, no importa, pero el concepto está bien. Todo paciente obstruido no va a... En ese caso, que dejes pasar, que no te des cuenta que haya una causa obstructiva porque se genera una urostasis, hay hidronefrosis y vas a terminar en un daño irreversible, ¿sí? Vas a terminar en un daño irreversible. Y en el caso de que haya depresión del estado de volumen, ¿por qué? ¿Por qué tengo que fijarme si un paciente está depresionado de volumen o no? Se los expliqué en el cuadro donde les fui mostrando qué pasaba cuando un riñón se isquemiaba.
¿Qué pasaba cuando un riñón se isquemia? ¿Me Lo escuchan mismo ahí? también, el daño renal que se genera, que es Está bien, irreversible. pero sí, está bien, pero si yo tengo un paciente sin daño renal que tiene hipoperfusión renal, acuérdense el esquema que yo les puse, si yo no lo revierto, paso a la NTA, si no lo revierto puedo terminar hasta en la pérdida completa, ¿sí? Pero por lo menos voy a llegar a la NTA. Si yo tengo un paciente que está yocado y lo dejo yocado, puede generar un daño renal y de pasar de una ira prerrenal a una parenquimatosa con NTA o injuria tubular aguda, ¿sí? Por eso es importante estas dos situaciones, desobstruir a los obstruidos y mejorar el estado de volumen en aquellos pacientes que están hipovolémicos. ¿Está? Entonces, eso es lo primero que hago. Y ahí trato de descartar la ira prerrenal de la posrenal. Si no tengo ninguna de esas dos, tengo una ira de causa parenquimatosa o renal. Los otros test diagnósticos, además de lo clínico, van a ser que puedo utilizar como herramientas los índices urinarios, el sedimento urinario y la ecografía renal. Eso es lo principal que le tengo que pedir a un paciente con injuria renal aguda. Y después vamos a seguir a la segunda parte. Vamos a ver los índices urinarios. Los índices urinarios son una herramienta, no es lo único que utilizo, ¿sí? Es más, muchas veces nosotros ni siquiera hacemos los cálculos porque son algunos datos que se aproximan y me permiten acompañar un diagnóstico o el otro. En este caso, la utilidad mayor es para diferenciar AQI prerrenal de AQI renal, ¿sí? Recuerden que la AQI renal, o la injuria renal aguda renal, la abreviatura está en inglés, los túbulos están dañados, o sea que la capacidad de concentración y de manejo de iones de los túbulos está perdida, ¿sí? Por eso la orina, tanto la osmolaridad urinaria como la densidad urinaria son bajas, porque los túbulos no pueden concentrar la orina, está rota la capacidad tubular de manejo de sodio, agua y iones. Entonces, si comparo la renal con la prerrenal, como en la prerrenal las células tubulares están preservadas, la densidad urinaria y la osmolaridad urinaria van a ser elevadas si la comparo con la renal. ¿Bien? Lo mismo que para este gradiente de osmolaridad, lo mismo que para el sodio. La célula tubular rota no puede retener sodio, entonces se pierde mucho sodio por orina, más de 40 milimoles litro. En el riñón indemne, sin daño tubular, el sodio se puede retener, se elimina menos sodio por orina. Y así sucesivamente. Lo que demuestran estos índices es que en la AQI renal, las células tubulares preservadas mantienen sus funciones, concentran orina, retienen sodio, retienen agua, y en la AQI renal no lo hacen. Esa es la utilidad de los índices. Son una herramienta más. No se utilizan en forma aislada. Lo tienen que unir con el contexto clínico. Y inclusive hay algunos ensayos que no están avalados en los pacientes críticos. O sea, no hay muchos estudios en pacientes críticos. Además de los índices urinarios, les hablé del sedimento urinario, ¿sí? Tienen dos posibilidades con el sedimento urinario, que sea normal, que no tenga nada, que es lo que se puede ver en la ira prerrenal y en la renal. Fíjense que en la posrenal que yo les mostré tenía cristales, eso es lo que pueden ver ahí, pero en general es normal. Y cuando es anormal, se pueden encontrar con todas estas situaciones para sospechar etiologías. Bien. En el sedimento urinario de una ira de causa renal por necrosis tubular aguda, que es la causa más frecuente, ¿qué se encontrarían? ¿Qué podrían encontrar en ese sedimento urinario? Y glóbulos rojos, cilindros, eritrocitarios. Kiara, en una ira de causa renal por injuria tubular aguda, ¿qué podrían encontrar?
¿Encontrarían glóbulos rojos, cilindros eritrocitarios, proteinuria? Fíjense las causas que sospechan en ese caso. La descripción que hiciste recién es esta: glóbulos rojos, cilindros eritrocitarios, proteinuria. Claro, sí, serían las células tubulares entonces, ¿no? Lo único que pueden encontrar en una injuria tubular aguda por NTA, en una injuria renal aguda por NTA o por injuria tubular aguda, es la presencia de abundancia tener eritrocituria, no van a tener cilindros eritrocitarios, ni leucocitarios, ni oscilófenos. Es un sedimento bastante limpio, a lo sumo abundantes cilindros hialinos. Entonces, todos estos elementos me sirven para pensar en otra cosa. Bien, ejemplo, cilindros leucocitarios o leucocitos en las pielonefritis o nefritis tubulointersticiales, eosinófilos en la nefritis intersticial alérgica o en la enfermedad autoembólica. ¿Se entiende? Eritrocitarios en las glomerulopatías, pero me ayuda a pensar en otras situaciones clínicas distintas de la injuria tubular aguda. ¿Bien? Sí. Y tiene muchísima utilidad el sedimento urinario en estos enfermos, mucha. Es algo que utilizamos muy habitualmente. Entonces, en la prerrenal y la posrenal y en la renal, podríamos agregar acá, por injuria tubular aguda, en general es un sedimento urinario limpio. ¿Qué otra cosa pueden utilizar que no se utilizan básicamente porque no están disponibles en la práctica clínica? Son biomarcadores para detección temprana de injuria renal aguda. Hay un montón, Kim, Menegal, todos nombres bastante, cistatina C, pero que no se usan porque no están disponibles, ¿sí? Buscaban detectar más precozmente que la creatinina el daño renal. Finalmente, el último estudio que les planteé fue la ecografía renal. Y si ustedes se fijan, en las 2 ecografías de los primeros 2 pacientes había un dato clínico que era el incremento de la ecorrespuesta, que se ve cuando comparo estas 2 ecografías. Esta es una ecografía normal, donde el riñón es oscurito, ¿sí? Este es el hígado, y esta es una ecografía donde lo ven más blanco, ¿sí? Y donde ven a su vez acentuadas las pirámides renales. Eso es ir haciéndose el ojo, no quiero que lo vean mucho, sí que vean que si esto es el riñón, este es más brillante que este. Entonces conserva el tamaño, conserva el espesor parenquimatoso y la relación córtico-medial, pero brilla más. Eso se suele ver en la injuria renal aguda, ¿sí? Si yo acá tuviera urostasis, que fue el caso del último paciente, estoy pensando en qué situación clínica. ¿Se durmieron todos? A mí se me cortó. Si yo tuviera urostasis en la ecografía, ¿en qué situación clínica estaría pensando? En un cuadro obstructivo. En un cuadro obstructivo, que fue el último caso que presentamos. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira? Las tienen graficadas acá. La encefalopatía urémica, desde convulsiones hasta coma, de la injuria renal aguda. Las complicaciones cardiovasculares, sobrecarga hidrosalina, depresión miocárdica. Las alteraciones a nivel del pulmón, el edema agudo de pulmón, en los casos de ira oligúrica. Las alteraciones metabólicas, les voy a decir las más habituales: acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia, y las gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, las diarreas. Es un cuadro de instauración rápida, o sea que esta clínica es de aparición rápida. ¿Bien? Sí. ¿Cómo trato la injuria renal aguda? Voy a tener 2 ramas. Primero, tratar la causa que desencadena la injuria renal aguda, ¿sí? Corregir los factores pre- y posrenales, revisar drogas y suspender nefrotóxicos para evitar que se extienda la fase de injuria renal aguda, optimizar el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo renal, eso después los vamos a ver, restaurar o incrementar el volumen urinario en aquellas injurias renales agudas que pierden la diuresis. Hay que tratar de que el paciente orine, generalmente con el uso de diuréticos, diagnosticar y tratar las complicaciones agudas. Si el paciente tiene un edema agudo de pulmón que no responde a
y no logro que orine y sigue con retención de líquido, por ahí tengo que dializarlo para sacarle el líquido, o tratar la hipercalemia en caso de que lo tenga, y tratar posteriormente o específicamente la causa de la injuria renal aguda. ¿Está? Entonces tengo una cuestión general y una cuestión específica. Voy de nuevo. Si el paciente tiene una glomerulonefritis, en donde la ira es de causa renal y dejó de orinar, tiene sobrecarga hidrosalina, hipercalemia, por un lado trato eso, pero por el otro lado trato la glomerulonefritis, por ejemplo con corticoides, ¿sí? Entonces, hago lo mismo, trato de que no esté deshidratado, trato de sacarle todos los nefrotóxicos, optimizo el gasto cardíaco, la tensión arterial, el flujo sanguíneo renal, trato de que orine, me fijo si tiene alguna complicación por la falla renal aguda y trato la causa que le desencadenó la injuria renal aguda, ¿sí? Ataco los dos frentes. ¿Cómo restauro la perfusión renal? Lo primero que tienen que fijarse es que el enfermo esté normovolémico, euvolémico, ¿sí? Volumen sanguíneo conservado. A ese paciente lo tengo que hidratar. ¿Vía oral o endovenosa? En general endovenosa. Hoy una de las, creo que era, Sabrina era la que preguntaba qué velocidad, no me acuerdo cuál de ustedes, que preguntaba qué velocidad de resucitación depende del enfermo. Y si no logro mejorarle la tensión arterial, porque eso es además de hidratarlo, trato de mejorarle la tensión arterial, puedo requerir el uso de drogas vasopresoras, fundamentalmente la noradrenalina. ¿Cómo recupero el volumen urinario? Si con esto, hidratándolo y mejorándole la tensión arterial media, el paciente no orina, puedo utilizar diuréticos, ¿sí? Habitualmente se usan para evitar que el paciente se sobrecargue de volumen. Trato de convertir una injuria renal aguda oligúrica en no ligúrica. No mejora el pronóstico, pero me facilita el manejo de la hidratación en el enfermo, ¿sí? Si le mejoro la perfusión, porque lo hidrato, le normalizo la presión con vasopresores en caso de ser necesario, le pongo diuréticos y no orina, ¿sí? Y sigue avanzando la progresión de la etapa clínica de la insuficiencia renal, puedo tener que reemplazarle la función renal con terapias sustitutivas. Y la que se usa en los casos críticos es la diálisis, que lo que busca es fundamentalmente suplir la función que el riñón no cumple, ¿sí? Las indicaciones puntuales de hemodiálisis, las absolutas, son edema agudo de pulmón, hipercalemia, acidosis metabólica y sangrado urémico, que no responden al tratamiento conservador o médico. Si yo al paciente que está en edema agudo de pulmón le pongo diuréticos, orina y lo desembarazo de volumen, no lo voy a tener que dializar, ¿sí? Si yo a la hipercalemia le pongo tratamiento médico con gluconato de calcio, beta 2, diuréticos y mejora, no lo voy a tener que dializar. Pero si no responde a esto, tengo que dializarlo, ¿sí? La uremia sintomática por encefalopatía o pericarditis también es indicación de diálisis. En algunos casos, solo porque los nefrólogos nos encaprichamos, también los dializamos. Esto es entre comillas. Muchos pacientes no tienen estos criterios y decidimos dializarlos igual por otros criterios, pero que no serían absolutos. Y para finalizar, ¿cuál es el pronóstico de la injuria renal aguda? Y acá ya los voy a liberar. Es muy variable y esto depende de la causa que genera la injuria renal aguda, ¿sí? Obviamente, a mayor severidad de daño renal, como les mostraba al principio, mayor mortalidad. Y asimismo, dependiendo de etiología, la injuria renal aguda por sepsis, que es una de las causas más frecuentes en unidades de terapias intensivas, tiene una mortalidad, si está en el contexto de fallo multiorgánico, superior al 90%, y la injuria renal aguda en una unidad de terapia intensiva pura por nefrotóxicos tiene una mortalidad menor al 10%. Entonces es muy variable dependiendo de la causa
dependiendo de la severidad del daño renal y dependiendo también de que requieran o no terapia de reemplazo renal. Los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal tienen mayor mortalidad que los que no la requieren. Más o menos con todos esos datos que estuvimos discutiendo, que ya sé que están agotados, porque fueron medio de 2 horas intensas, así que si no me preguntan nada, no me voy a ofender. Pero si tienen alguna pregunta, traté de hacer una clase no tan, o sea, con algo de teoría, pero aplicado a lo que solemos ver en los enfermos. Así que si quieren preguntar, fue bastante dinámica y conversada durante la charla, pero si tienen alguna otra pregunta y puedo respondérselas, se las respondo. Si no, el que tiene mi contacto, que alguno de los chicos los tiene, me manda mensaje de texto después, si no queda nada. Como quieran, pero si tienen preguntas, estoy para eso. Nada, le saqué el aire. No te escucho. ¿Ustedes lo escuchan, chicos? No se te escucha. Lautaro, ahora está silenciado. A ver. Sigue sin escucharse. Sí. Estás como yo al principio, para que se ría. No se escucha, no se escucha. ¿Querés escribirlo? Escribilo mientras alguno de los chicos, por ahí alguno de los chicos tiene otra pregunta, yo lo leo. Profe, yo tenía una pregunta sobre las complicaciones de la hidratación. Sí, decime. El edema de miocardio y el pulmonar, ¿qué tan frecuente es? A ver, el edema del miocardio no lo medimos. Lo que te puede aparecer es edema agudo de pulmón, ¿sí? Cuando vos haces una hidratación muy intensiva. Es variable, no hay situaciones de... Cada paciente, no es que yo hidrato a un paciente y va a tener un edema agudo de pulmón. No está establecido. Aparte depende... El riesgo de que el paciente lo desarrolle depende de si la injuria renal aguda es oligúrica o no oligúrica y de la severidad del daño renal que tenga. Si obviamente una injuria renal aguda oligúrica en un paciente de edad avanzada con un importante daño renal tiene más riesgo de edema agudo de pulmón, ¿sí? Que un paciente que no lo tiene. De la velocidad de la instauración del daño renal. Hay pacientes que están en un contexto clínico de estar lo que se denomina... Dice, acá hay alguien que se tiene que retirar. Bueno, los que tengan que salir, salgan tranquilos, no hay problema. No es necesario que me avisen. Hay pacientes que están muy catabólicos, o sea, que rápidamente incrementan valores de urea y creatinina, tienen hipercalemia, acidosis metabólica, esos pacientes tienen más riesgo. Hay una cuestión con la insuficiencia renal aguda y es que, a pesar de que se han mejorado muchas de las evaluaciones, sigue habiendo territorios muy oscuros sobre, no hay, ahora les leo lo que dice Lautaro, no hay datos absolutos como por ahí en algunas otras patologías, depende mucho de la experiencia del que maneja o de que observa el paciente, que pueda predecir qué le puede llegar a pasar a ese paciente, si va a dejar de orinar, si va a tener acidosis metabólica, tiene que ver con la experiencia de cada uno de los nefrólogos. Es bastante complejo porque hay situaciones que no están bien definidas todavía, a pesar de los años que tiene la entidad. Voy a leer algo que dijo Lautaro. Quería preguntar en el caso de injuria renal aguda de tipo prerrenal. Comenté que si se revierte la causa, quería saber si luego de las 48 horas no vuelve a ser normal. ¿Por qué se produce daño parenquimatoso? Es porque se produce daño parenquimatoso. Sí. En general es porque si no lográs revertirlo es porque sospechás daño parenquimatoso. No sé dónde está Lautaro, pero es porque sospechás daño parenquimatoso. ¿Está? Hay un síndrome viejo que se llama síndrome intermedio, en el cual no es a las 48 horas que se recupera, pero dentro de la semana el paciente, o dentro de las 72 horas, 5 días, recupera la función renal, y en estos enfermos no hubo ni una prerrenal, es como un síndrome, se llama síndrome intermedio, no hubo falla renal aguda prerrenal, ni tampoco renal, quedaste en el medio, recuperó la función, pero no tan rápidamente como lo hubieras esperado, si hubiera sido solo un mecanismo hemodinámico como el de la falla prerrenal. Si no se recupera
Después de ese tiempo tenés que pensar que hay daño tubular y que pasaste a la injuria tubular aguda, ¿sí? De la prerrenal a la renal. Bien. ¿Alguno más tiene alguna otra pregunta? Bueno, les pido disculpas por la demora en empezar la charla y por ahí por la extensión, si los aburrí, es que espero que no, también les pido disculpas. Y bueno, les deseo suerte para lo que queda de la cursada y para el examen. Gracias, profe. Estuvo muy buena la clase. Buena la Hasta clase. luego. Gracias.